Buenas tardes a todos. Mm,
Colegas, muy buenas tardes con todos. Un gusto poder contar con su presencia. Gracias a todas las ODEs que nos vienen visitando a este primer webinar eh, en el marco del 10º Congreso Internacional de Educadores Formando Educadores Competentes. Retos y desafíos en la posmodernidad. Primero, reciban un cordial saludo del Monseñor Ricardo García García, quien es presidente de la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales. De la misma manera, los saludos respectivos del presbítero Padre Richard Santos Caicho, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales, además del licenciado Alfredo León Sánchez, quien es el director de la Oficina Nacional de Educación Católica, ONDEC. Y de la misma manera, por favor, un saludo muy especial a todos los representantes de las ODEs del país que están uniéndose a esta transmisión. Como es de costumbre, y como hijos de Dios, vamos a iniciar este webinar, este evento, con una pequeña oración, que estará a cargo de la coordinadora Rosario Serrano. Rosario, por favor. Buenas tardes con todos. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Divino Maestro, gracias por tu presencia en nuestra vida. Te acogemos como palabra encarnada y como el enviado del Padre para enseñarnos las verdades que iluminan nuestro ser. Tú eres la verdad y la luz del mundo, el único Maestro. Te ofrecemos los dones que tú mismo nos has regalado con tanto amor y que siempre enciendas nuestra fe y razón. Gracias por habernos elegido a ser partícipes de tus enseñanzas y sabiduría infinita. Nos unimos a ti y a la Iglesia para darle a conocer sin cesar. Haznos auténticos discípulos tuyos y ayúdanos a reconocerte en cada uno de nuestros hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Rosario. Vamos a empezar comentándoles que en los días 12, 13 y 14 de agosto se desarrollará de manera virtual el 10º Congreso Internacional de Educadores Formando Educadores Competentes, Retos y Desafíos en la Posmodernidad. En ese contexto, vamos a presentar en este webinar el tema Impacto de la Inteligencia Artificial en la Formación Humana, que estará a cargo del magíster Lorenzo Rojas Chávez, que tiene más de 15 años de experiencia en el sector privado y público, desarrollando proyectos de innovación educativa digital, MBA y administrador de empresas por la UPC, titulado en la carrera de Computación e Informática y diplomado en Administración de Proyectos en Tecnología de la Información. Certificado en el programa especializado virtual Teacher por la Universidad de California en Irvine y en Faculty Training and Online Teaching for Learning Education, Inc. Actualmente es consultor, conferencista y docente en programas académicos en pregrado y posgrado. Consultor externo para la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación y para la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación del Perú. Jefe de Oficina de Tecnologías e Información del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa CINEACE. Bienvenido y gracias por lo que ha de compartir. Antes de ceder la palabra, recuerden que pasaremos la lista de asistencia y además podrán hacer sus consultas a través del chat. Adelante, señor Lorenzo Rojas. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por la presentación. De verdad estoy muy feliz de estar y de compartir con ustedes algo que me apasiona, ¿no? Que siempre es la tecnología, pero en el contexto educativo. Siempre tratando de alguna manera con mi investigación, con la aplicación, compartir lo que voy aprendiendo, lo que voy investigando, lo que voy aplicando, básicamente para reflexionar, para, digamos, debatir, para ver las posibilidades, las oportunidades de mejora
en este tema que es tan importante y sobre todo por el contexto en el que vivimos últimamente, ¿no? El COVID, la digitalización, el tema de la virtualidad, se hace cada vez más relevante la integración de tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Como la inteligencia artificial, pero transversalmente a lo largo del tiempo, pues bueno, también algo que no solo es tecnología, sino que está relacionado con nosotros como personas, como seres humanos, ¿no? Cómo vivimos a lo largo de este tiempo integrando tecnología, ¿no? Y una parte, porque hay más cosas, ¿no? Vienen a ser el tema de los valores y el tema de la ética, ¿no? Cómo los valores, cómo la ética también se integran de manera transversal en todo esto que estamos viviendo, que es una educación digital, una educación virtual o una educación presencial, ¿no? Dicho esto, nuevamente les agradezco por las palabras, por la presentación y déjenme, por favor, que quiero compartir. No tengo permisos de compartir. No sé si me pueden dar los permisos para compartir mi presentación. Sí, un momentito. Sí, muchas gracias. ¿Voy a intentarlo ahora? A ver, vamos a ver. Sí, ya tengo el permiso. A ver, déjenme ver. Ya. Me comentan, por favor, si ya se puede ver. Sí, ¿verdad? Sí, sí se Espero que puede sí. ver. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con esta charla, ¿sí? Que es una charla, es una conferencia, pero igual siempre me gusta que participen en algunos momentos claves, ¿no? Para ir reflexionando sobre el tema que vamos a conversar, ¿ok? Por eso hay dos o tres actividades pequeñas, muy breves, en este proceso que vamos a trabajar, que me gustaría que me apoyen con sus respuestas. Bueno, el tema que vamos a ver específicamente hoy día es el impacto de la inteligencia artificial en la formación humana, ¿no? Específicamente desde el punto de vista de la ética y de los valores, ¿no? En este 10º Congreso Internacional de Educadores, el ONDE. ¿Ok? Bueno, ya me presentaron. Ese es mi desarrollo profesional. Prefiero poner logos en lugar de poner párrafos, ¿no? Son algunas instituciones en las que vengo trabajando y en las que he trabajado y otras en las que actualmente trabajo. ¿Sí? Mi desarrollo profesional en líneas generales, ¿no? Aquí también lo presento en gráfico. Me gusta presentar en gráficos más que en párrafos, ¿no? Aquí está, pero igual ya me presentaron y agradezco eso. Bueno, para empezar, tenemos que entender, de hecho que la mayoría ya lo sabe, después de 1 año y medio prácticamente de estar trabajando con inteligencia artificial generativa, y si no lo saben, bueno, vamos a ver los conceptos generales de manera muy breve acá, y también para reflexionar con algunos datos, ¿ok? Vamos a entender primero a grandes rasgos, de manera muy general, qué es la inteligencia artificial, ¿no? Como bien dice acá, es la capacidad de las máquinas y los sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, ¿no? El concepto, bueno, la idea o la tecnología parte de hace más de 70 años aproximadamente, ¿no? Donde se inició a desarrollar este concepto, ¿no? Y lo venimos utilizando ya hace algún tiempo quizás sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, los que utilizan Google Maps o los que utilizaban Wave, por ejemplo, están utilizando inteligencia artificial, ¿no? Los que utilizan Google o cualquier otro buscador en Internet ya están utilizando inteligencia artificial. Los que utilizan Alexa, quizás, que son estos dispositivos de Amazon, con los cuales se puede no conversar, pero dar órdenes para que ejecuten algunas actividades, ¿no? Como prender la luz, apagar la luz, poner música, encender la lavadora, qué sé yo. O Siri de Apple, ¿no? Son inteligencias artificiales. Una, más o menos en el año 2000, si no me equivoco, había una inteligencia artificial, la deben haber escuchado, ¿no? Que jugó con Kasparov en aquella época una partida de ajedrez y le ganó. Esa también es una inteligencia artificial, ¿ok? En general. Pero la inteligencia artificial también tiene evoluciones y tiene subconjuntos. En este caso tenemos lo que nosotros utilizamos desde
desde noviembre del año 2000, estamos 2022, ¿no? Ya más o menos un año y medio, un poquito más, ¿no? La inteligencia artificial generativa, que viene a ser un subconjunto de la inteligencia artificial y que básicamente se centra en la creación de nuevos contenidos. Esa es la idea, ¿ok? Estamos a un nivel más abajo, no vamos a hablar de la tecnología, pero son tecnologías o subconjuntos de esta tecnología que nos permite trabajar como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Se centra en la creación de nuevos contenidos y se llama generativo porque produce algo nuevo, ¿ok? Y hoy en día tenemos diferentes inteligencias artificiales generativas, ¿no? Para texto, para video, para audio, ¿no? Para imágenes, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, estas son en líneas generales, que es la inteligencia artificial, y la generativa, que es la que estamos utilizando y la que empezamos a utilizar, por ejemplo, con ChatGPT en 2023. Los que han incursionado un poco en la parte de diseño gráfico, quizás antes de ChatGPT estaban utilizando Midjourney, por ejemplo, ¿no? Que era para trabajar con imágenes. Pero bueno, esos son algunos ejemplos. La inteligencia artificial, de acuerdo a los especialistas, a los expertos que ven estos temas, ¿no? Por ejemplo, Kai-Fu Lee, que es uno de los expertos que sigo, él fue en su tesis doctoral, si no me equivoco, estaba trabajando el tema de el audio, inteligencia artificial por audio, ¿no? Es un experto en esos temas. Fue CEO de Google, si no me equivoco, en China, ¿no? Es una persona que viene trabajando este tema desde hace muchos años. Bueno, él y la BBC, ¿no? Porque aquí abajo está también, si se dan cuenta, siempre trato de poner las fuentes de referencia donde saco la información. Yo hago los diseños, pero la fuente de referencia para algunos temas lo tengo que tener de fuentes de confianza, ¿no? Entonces, Kai-Fu Lee y también la BBC mencionan, ¿no? Que hay tres etapas de la inteligencia artificial. La primera, la que estamos acá, es la inteligencia artificial débil o la ANI, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencioné, Siri, Alexa, ChatGPT, que básicamente han sido diseñadas o desarrolladas para trabajar en cierto contexto con cierto límite, ¿no? Están encapsulados. Siri para interactuar, ¿no? Con sus múltiples dispositivos y con sus múltiples usuarios en el entorno de Apple, ¿no? Alexa para interactuar con diferentes dispositivos, ¿no? Que les permite interconectarse hacia él, de la casa también. Bueno, y ChatGPT también, ¿no? Esta inteligencia artificial de texto para generar nuevos contenidos. A eso se le llama inteligencia artificial débil y ChatGPT, digamos, o toda la inteligencia artificial a partir de ChatGPT se inició en este contexto. Está un poco más avanzado que Siri o que Alexa, de todas maneras, en este momento, ¿no? Tiene muchas otras funcionalidades y oportunidades de trabajo que Siri o Alexa, por ejemplo, pero todavía está dentro de un contexto delimitado, con muchas funcionalidades muy buenas, ¿ok? Pero todavía no pasa al siguiente nivel, a lo que han llamado estos expertos la inteligencia artificial general. No sé cuántos son de mi generación, pero en mi generación veíamos, o yo veía por lo menos, Viaje a las Estrellas, ¿no? Y en Viaje a las Estrellas aparecía este androide que se llama Data, ¿no? Se llama porque todavía la película está, no sé si seguirá vivo el actor, pero el androide era Data, ¿no? Más o menos podemos pensar que esa es la inteligencia artificial general a la que vamos, ¿no? A la que estos expertos dicen que podríamos llegar en 70 años, en 80 años, en 90 años, ¿no? Los más entusiastas dicen que en 15 años, ¿no? 20 años, o quizás menos. ¿Quién sabe? ¿No? Como va avanzando la tecnología, pero bueno, ese es Data. ¿Por qué es una evolución? Porque Data ya emula a un ser humano, ¿no? Es un sistema que puede aprender y realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano es capaz de hacer, incluidas las emociones, ¿no? Por eso, y es una inteligencia artificial general, ¿ok? Eh, Algo que tenemos que tomar en consideración es que la inteligencia artificial generativa es un hito súper importante dentro del avance de la inteligencia artificial como tal, que se demoró aproximadamente 60 años para llegar a ese momento, ¿no?
al que nosotros hemos llegado y a lo que estamos utilizando, aproximadamente 60 años. Por eso, algunos expertos piensan que para llegar al siguiente nivel no creen que pase 70, 80 años. Piensan que puede pasar 15 años, 20 años o 10 años, ¿no? Tienen una visión de tiempo particular cada uno, ¿no? Bueno, y de ahí sigue lo que sí podríamos llamarle que es ciencia ficción. Ni el, ni el más entusiasta dice que, bueno, lo han imaginado, pero todavía está dentro del ámbito de la ciencia ficción. Y es la superinteligencia artificial. Los que han visto la película Matrix, por ejemplo, ¿no? O iRobot con Will Smith, ahí tenían ustedes una superinteligencia artificial, ¿no? Vicky de iRobot, que controlaba todos los sistemas en ese momento de la Tierra, ¿no? Controlaba y vigilaba y controlaba todos los androides. No sé si ustedes lo recuerdan. Pero bueno, esa es una superinteligencia artificial que ya tiene emociones de alguna manera, que tiene un pensamiento crítico, que toma decisiones por su cuenta, no necesita que una persona le diga qué hacer. De acuerdo a lo que observa, va tomando decisiones, ¿no? Entonces, estas son las tres etapas de la inteligencia artificial que comentan los especialistas que debería ser la evolución a partir de la inteligencia artificial débil en la que nos encontramos ahora, ¿no? Es lo que estoy tratando de explicar, me estoy yendo de lo más general a lo más específico, ¿no? Para ir comprendiendo un poco. Otro dato importante, interesante, ¿no? Es la velocidad de adopción de nuevas tecnologías. A ChatGPT le tomó 2 meses 60 días en lograr 100 millones de usuarios, ¿no? El aplicativo, ¿no? Digamos, si queremos compararlo con Instagram, por ejemplo, que todos los conocen esa red social, le tomó 26 meses, ¿no? 26 meses lograr alcanzar los 100 millones de usuarios versus 2 meses en ChatGPT, ¿no? Facebook, por ejemplo, le tomó 54 meses para lograr tener, ¿no? 100 millones de usuarios. Claro, son tiempos, parece que fue hace poco, ¿no? Pero Facebook, digamos, el 2008 fue su boom, ¿no? Estamos hablando de hace 16 años. Fíjense lo que ocurrió en 16 años desde esa red social, ¿no? Google apareció un poco antes, ¿no? Pero estaba por ahí un buscador muy interesante también. ¿Ok? Pero bueno, un poco esos son datos para que vean la velocidad con la cual está avanzando hoy en día la tecnología y en este caso la inteligencia artificial como ChatGPT. ¿Ok? Vamos viendo estos datos, eso es para entender la evolución que ha tenido y la adopción que está teniendo a nivel mundial. Otro dato interesante y otro dato importante para ir comprendiendo un poco mejor a la inteligencia artificial, ¿no? Es esta línea de tiempo de las versiones de ChatGPT generativo, ¿no? Empezando en noviembre del 2022 hasta la fecha, mayo de 2024. Eh, Sus versiones se basaron hasta enero del 2024 básicamente en la capacidad de su capacidad de almacenar palabras. Ellos la llaman tokens, ¿sí? No es igual que una palabra, porque un token puede ser a veces, eh, o dos tokens pueden ser una palabra, pero vamos a llamarle palabra para entenderlo mejor, ¿no? Entonces, en noviembre del 2022, con su versión inicial ChatGPT 3.5, ¿no? Tenía una capacidad de 4.000 tokens. ¿Para qué me sirven los tokens? Para contextualizar, para darles contexto, para dar las instrucciones lo que se llama o lo que llaman en inteligencia artificial generativa los prompts. Los prompts no vienen a ser otras cosas más que las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial para que desarrolle todo su proceso y finalmente nos entregue una respuesta autónoma, ¿ok? Y esos tokens son muy importantes porque le da contexto a lo que nosotros queremos desarrollar, al resultado que nosotros queremos resolver, ¿ok? Entonces empezó con 4.000 tokens y la verdad no era mucho, ¿no? Porque es 4.000 no en solamente entregarle instrucciones, sino entre la entrega de instrucciones y la entrega de respuesta que te daba ChatGPT. Es decir, si tú le entregabas una instrucción de 2.000 tokens o 2.000 palabras, te devolvía máximo una respuesta de 2.000 palabras. Bueno, esto fue evolucionando. En marzo del 2023, ¿no? Unos 3, 4, 5 meses después, seguía en 4.000 tokens, ¿no? Pero
ya salió la versión llamada Turbo, ChatGPT Turbo, que era un poquito, procesaba un poco más rápido las respuestas que entregaban a los usuarios finales. Luego, en junio de 2023, su nueva actualización a ChatGPT 4, ¿no? Ya duplicó los tokens. Parece que fue hace mucho, pero en realidad es hace un año, junio del año pasado. Duplicó a 8.000 tokens. Tenías más palabras que podías entregarle a ChatGPT para que te dé mejores respuestas. Luego, en octubre del 2023, con la versión de ChatGPT 4 Turbo, se duplicó a 16.000 tokens, quiere decir 16.000 palabras. Y por primera vez, en enero del 2024, no muchos se dieron cuenta, la versión de ChatGPT 4.5 o 4, pero le llamaron 4.5, ¿no? Ya incluyó dentro del procesamiento de instrucciones de sus tokens las imágenes. Ya podía interpretar las imágenes, ya podías visualizarlas, ya podías crearlas, obviamente integrada con Dalí, pero tú le podías enviar una imagen y te la leía. Podías enviarle un gráfico como imagen y lo interpretaba o lo interpreta, como dice. Por primera vez integra texto, imagen y duplica nuevamente sus tokens. De 16.000 pasa a 32.000. ¿Por qué es importante los tokens? Porque es el contexto que tú le das. La inteligencia artificial le da mucha, digamos, mucha importancia al contexto que tú le entregues, a la información previa que tú le das para que pueda entregarte una buena respuesta, ¿no? Una buena respuesta. Finalmente, hace poco, 13 de mayo, para ser más exactos, del 2024, ¿no? ¿Un mes? ¿Menos de un mes? Sí, estamos, no, ya estamos finalizando junio, casi 2 meses, ¿no? Todavía no 2 meses, no, un mes y medio. Lanzó ChatGPT Omni, que vendría a ser omnicanal. ¿Por qué? Porque ya no solamente integraba texto e imágenes, sino también audio, video, ¿no? Y todo en tiempo real, ya con acceso a Internet, cosa que no tenía antes, que le permite incluso, ¿no? Entregarte datos bibliográficos que antes te los daba y eran erróneos, ¿no? Simplemente te mentía. ¿Ok? Sigue mintiendo en algunas cosas, pero ha mejorado bastante. Pero bueno, a lo que voy, fíjense la evolución de los tokens por cada versión y la multimodalidad que he entregado ahora al final. Es una cosa de verdad impresionante trabajar, los que están trabajando con inteligencia artificial en diferentes aspectos. De verdad es bastante, bastante impresionante cómo trabaja. Ya te recibe archivos, artículos, una buena parte de libros con 128.000 tokens, ¿no? Que te permite interactuar con esta inteligencia artificial y hacerle las preguntas y todo lo que tú desees a partir de un texto también que tú le puedes entregar. Sigue cometiendo errores, ojo, uno tiene que conocer muy bien su tema y ahora vamos a ver qué habilidades necesitamos justamente para trabajar con la inteligencia artificial. Pero bueno, este es otro dato importante, ¿no? La evolución y la cantidad de tokens que permite. No paréntesis, dato aparte que está relacionado, Gemini, por ejemplo, que es de Google, ¿no? O de Alphabet, que es como se llama la compañía, te permite trabajar con 1 millón de tokens, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 8 veces más que ChatGPT. ChatGPT sigue procesando un poco más rápido, las respuestas son mejores todavía, pero Gemini te permite trabajar con una cantidad de tokens impresionante, ¿ok? Entonces también hay que evaluar otras herramientas, pero yo me he enfocado un poco en ChatGPT, digamos que es la pionera y que la otra que le está haciendo la competencia bastante de cerca y en algunos casos en algunas funcionalidades, por momentos la supera es Cloud, ¿no? De Anthropic, ¿ok? Esa es la otra. Pero bueno, este es otro dato. Otro dato importante, ¿no? Que me pareció, yo hice esta investigación con ChatGPT directamente y le pregunté y le hice, o sea, mientras le voy preguntando, porque no es solo que le preguntas y ya te responde, tú tienes que ir trabajando la pregunta, mejorándola y ver que te dé ejemplos, ¿no? Y traté de hacer el cálculo y le dije, en buena cuenta, para resumir todo, le digo, con toda la información que tienes ahora, ¿no? Tanto, cuánta información tienes en tu base de datos, hablando de tokens, qué sé yo. Ya, me dijo tanta. Y le digo, ¿cuánto tiempo necesitaría una persona para memorizar toda la información contenida en la base de datos de ChatGPT? Y me respondió esto, ¿no? Me dijo, 11.415 años de lectura continua, ¿no? Y dentro de la respuesta me dijo que deberíamos leer, por lo menos, no por lo menos, leyendo 8 horas diarias, 40 horas a la semana,
¿no? Y el texto no es que lo leas una vez, lo tenías que leer 3 veces como mínimo para memorizarlo. Sin embargo, los que tenemos, como la mayoría o todos nosotros, la costumbre de leer, ¿no? Un libro, por más que te lo leas 3 veces, no memorizas todo el texto. Uno memoriza, ¿no? Lo más impactante, o las partes más felices o las partes más tristes. Esas partes que te impactan más es lo que recuerdas, y en algunos casos, cuando pasan los años, hasta lo olvidas, ¿no? En algunos casos. Lo más impactante te queda. O sea, igual es complicado, pero lo calculo, hizo un promedio de 11.415 años. Eso quiere decir que es casi imposible que nosotros podamos almacenar toda la información que tiene ChatGPT en su base de datos, ¿no? Tenemos otras habilidades en las que sí ganamos, ¿no? A las tecnologías, ¿no? Pero digamos, en esta parte de memoria nos gana, ¿no? Tiene efectivamente mucha más, mucho más almacenamiento. Entonces, son datos y preguntas curiosas que me gustaría, que me interesaba saber. Las pregunto, las hago, las evalúo, las voy comparando, y ese fue el resultado. Pero ahora vamos un poquito más, acerquémonos un poco más al proceso de la inteligencia artificial para generar respuestas autónomas. Este es su proceso, ¿no? Este es su proceso en líneas generales, ¿ah? Para videos, para imágenes, para texto. Este es el proceso que sigue, ¿no? Recibe una instrucción a la que se le llama prompt, ¿ok? Analiza y comprende la instrucción, procesa la información preexistente, la que tiene y a la que puede acceder ahora en línea en Internet, identifica patrones relevantes, analiza, sintetiza automáticamente, ¿no? Contextualiza la información y finalmente te genera una respuesta. Ese es el proceso, ¿no? que sigue la inteligencia. En líneas generales, hay cosas, detalles más minuciosos internamente, pero digamos, en línea general, este es el proceso que sigue la inteligencia artificial, ¿no? Ese es su proceso para todos. Ahora, les hablé un poco antes, ¿no? De la capacidad de memoria que tiene, obviamente, esta tecnología, y la mayoría de tecnologías, Google también, ¿no? De los prompts, digamos, de, de esta presencia que le da el prompt, ¿no? De esta importancia que le da el contexto, ¿no? Al agregar cada vez más tokens para que puedas interactuar mejor con la inteligencia artificial. Y justo por eso también, fíjense, aquí está nuevamente este mismo proceso que les he mostrado acá, ¿no? Es el mismo proceso, pero ahora vamos a agregar lo que nosotros, como seres humanos, ¿no? Integramos a este proceso. En una primera parte, nosotros tenemos que identificar la necesidad o el problema que queremos resolver, ¿no? ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Qué necesidad queremos atender? ¿O qué problema queremos resolver? Entonces, dentro de un contexto educativo, o no solo para los educadores, para cualquiera, en realidad, para el que esté en cualquier sector educativo, no educativo, ¿no? Si quiere trabajar con la inteligencia artificial, tiene que trabajar mucho esa habilidad, que es la de identificar necesidades y plantear buenos problemas, ¿no? Si yo no planteo buenos problemas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Si mi problema no ha sido bien planteado, obviamente todo puede hacer el proceso, porque la inteligencia artificial va a hacer el mismo proceso, puede haber algunas variables, pero el proceso lo hace a partir de lo que tú le entregues. Entonces, si hay un problema mal planteado, obviamente que tu respuesta no va a ser la mejor. Entonces, fíjense la importancia de identificar bien los problemas, de identificar bien las necesidades, y obviamente eso está relacionado también ya en el contexto educativo, en un modelo educativo basado en competencias, ¿no? Que luego lo vamos a desarrollar o trabajar un poquito mejor más tarde, ¿ok? Pero bueno, primero, identificar necesidades y problemas. Luego de eso, tenemos que plantearles objetivos claros. Tenemos que saber cuál es el objetivo, ¿no? Que queremos lograr, nuestra meta. Si no tenemos una meta, si no sabemos a dónde queremos llegar, la inteligencia artificial no nos va a ayudar mucho, ¿no? Claridad en la instrucción. Tenemos que ser muy claros. ¿Cómo vamos a ser claros? Poniéndole ejemplos, contextualizando, ¿no? Trabajando con un lenguaje natural, siendo conscientes que tiene limitaciones, ojo, hay que ser conscientes de algunas limitaciones, y que se debería explorar gradualmente. A veces
no es tan eficiente poner todas las instrucciones en un solo prompt, ¿no? Podemos entregarle la información general y las instrucciones generales y luego sobre eso, ¿no? Explicarle que vienen más preguntas y que debería interactuar con la información inicial, con las siguientes preguntas con las que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, podemos hacer una exploración gradual, con prompts graduales, ¿no? Eh, por ejemplo, para crear guiones. Bueno, eso ya lo explico luego en un ejemplo, ¿no? Estas son otras de las habilidades. Entonces, identificar necesidades y problemas. Diseñar, ¿no? Una buena instrucción teniendo un objetivo claro, teniendo una buena contextualización, generando ejemplos que le puedan servir para relacionar con lo que esperas tú que te entregue, etcétera, etcétera. Son habilidades que debemos desarrollar o trabajar. Desarrollar, digo, porque ya la debemos tener de alguna manera, la debemos seguir desarrollando y mejorando, ¿no? Para poder trabajar en este nuevo contexto con la inteligencia artificial y las tecnologías. ¿Ok? Pero es lo inicial. Todo parte de ahí y son habilidades necesarias que debemos seguir trabajando. Si no las conocemos, o si no la trabajamos como debe ser, finalmente esa respuesta que te va a entregar al final no va a ser la más adecuada, ¿no? Vas a tener que volver a trabajar, aunque siempre, con la inteligencia artificial siempre debemos ir mejorando. Pero bueno, si esto ya lo hicimos bien, vamos al final, vamos a recibir una respuesta, ¿no? Y aquí, al final, también debemos desarrollar otras habilidades. Debemos enfocarnos en aprender o en enseñar lo que esta tecnología no hace y enfocarnos en lo que nosotros hacemos bien. Por ejemplo, tenemos que trabajar mucho el pensamiento crítico. Nos va a entregar información y no es que copies, pegues y la utilices y lo entregues. Debemos analizarla, debemos validar que efectivamente lo que te está entregando es lo que tú necesitas y que proviene de fuentes, digamos, confiables, ¿no? Lo debes validar y de hecho, hay formas de trabajar con esta inteligencia artificial que te permite eh, utilizar, bueno, fuentes externas, fuentes internas, validar lo que te entrega, pero debes desarrollar ese pensamiento crítico. Luego, el pensamiento creativo, el pensamiento innovador. ¿Qué más puedo hacer con esta información? ¿Qué más puedo trabajar? ¿Cómo lo puedo integrar con otros temas, con otras acciones, con otras actividades, con otros ejercicios, qué sé yo? ¿Cómo lo puedo seguir mejorando, ¿no? El tema de trabajo en equipo, el tema de empatía, ¿no? Validar el contexto, validar las fuentes de información, tomar buenas decisiones, ¿no? Una vez que validaste el contexto, validaste las fuentes de información, ya revisaste que todo esté bien, volviste a hacer nuevas preguntas, mejoraste las preguntas, obtuviste mejores respuestas, ¿no? Tienes que tomar decisiones, ¿no? Entonces es importante también ese aspecto de la toma de decisiones, la comunicación, ¿no? La empatía, la asertividad, ¿no? Cómo trabajamos estos otros aspectos que no te lo va a dar la tecnología, ¿no? Y bueno, son habilidades que tenemos que trabajar, pero todo este proceso, ¿en qué nos ayuda a nosotros? Más allá de la respuesta que nos entregue y que nos va a ayudar a obtener mejores resultados si lo utilizamos de una manera efectiva y eficiente, nos va a ayudar entregándonos tiempo. ¿Tiempo para qué? Para otras actividades, ¿no? Tiempo para seguir mejorando nuestras habilidades, para trabajar con tecnologías. Tiempo para diseñar mejor mis actividades. Tiempo para diseñar mejor eh, mi secuencia instruccional. Tiempo para el diseño didáctico, pedagógico, hablando en un contexto educativo, ¿no? ¿Por qué no? Tiempo para estar con mi familia, que también es importante, ¿no? Tiempo para disfrutar a mis hijos, disfrutar a mi esposa, a mi esposo, a la familia, a la mamá, al papá, que a veces en estos tiempos, que el tiempo es lo que menos, que es lo que menos tenemos, pues es súper valioso mantener y seguir ese contacto siempre con nuestra familia, o tiempo para relajar, ¿no? Entonces, espero que hasta este punto se haya comprendido, mi intención es que se comprenda de manera ágil, ¿no? Y didáctica qué es la inteligencia artificial, qué nos permite, qué beneficios nos da y en qué debemos seguir pensando nosotros para seguir desarrollando nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestras habilidades, ¿no?
en este contexto. Conocimos un poco. Ahora vamos a hablar de la ética, porque estamos hablando, ¿no? de cómo esta inteligencia artificial influye en nosotros como seres humanos, ¿no? Y parte importante es la ética al utilizar esta herramienta y cualquiera, ¿no? Porque la ética es algo que se desarrolla pues a lo largo de la vida, ¿no? Empieza en la casa, con la educación que nos dan los padres, ¿no? Los valores, la ética, ¿no? La disciplina, ¿no? El respeto. Eso viene y se desarrolla a lo largo de la vida, se sigue desarrollando cuando vas al colegio, cuando vas a la universidad, cuando estás en el trabajo, con los amigos del barrio. O sea, en todo momento tú estás absorbiendo o estás visualizando, ¿no? Diferentes comportamientos, diferentes formas de tomar decisiones, ¿no? Algunas buenas, algunas malas. Y acá, pues, no es algo que no necesite, más bien es algo que necesariamente se debería considerar, ¿no? Como bien saben, los que conocen o han visto algo de filosofía, ¿no? La ética es una rama de la filosofía que estudia la moralidad y los principios que guían el comportamiento humano, ¿sí? Yo no soy un experto en filosofía, pero trato, pues, de comprender un poco y de entender que se estudia en la filosofía, y efectivamente la ética es una rama de la filosofía, ¿ok? Entonces, determina de alguna manera o da la pauta para determinar qué es correcto o incorrecto, justo o injusto, ¿no? Y cómo debemos actuar en diversas situaciones para vivir moralmente bien, ¿no? El valor de la justicia, la ética te dice esa justicia, que es justicia buena, que es justo, que es injusto, ¿no? De acuerdo a la ética tú lo vas definiendo, ¿no? Esta es una definición, ¿no? Me lo saqué de este artículo. Igual ustedes al final tienen una bibliografía que yo le voy a pasar el enlace. Voy a compartir el enlace para que ustedes puedan, si desean, luego revisar con más detenimiento todos los temas. Entonces, ¿qué es la ética en el contexto educativo? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, y de hecho que lo hemos pensado en algún momento los que ejercemos la docencia, los que estamos involucrados en este tema. ¿Qué es la ética en un contexto educativo? Más allá de utilizar o no utilizar tecnología, ¿no? Es, por ejemplo, reconocer derechos y deberes, ¿no? Un profesor respeta el derecho de los estudiantes a una educación de calidad, ¿no? Si yo soy un docente ético, mi responsabilidad está cuando yo voy a preparar mis materiales, mi clase, mis sesiones, mis actividades, conocer primero bien el tema, ¿no? Tratar de diseñar actividades que efectivamente ayuden al desarrollo de esas capacidades, de esas habilidades, de las competencias que necesitamos que desarrollen nuestros estudiantes. Tiene que ser, tenemos que trabajar con calidad en todo el sentido de la palabra, ¿no? Actividades formativas, actividades sumativas, ¿no? Metodologías activas, etcétera, etcétera, ¿no? Reconocer derechos y deberes, ¿no? Derecho a una educación de calidad. Justicia y equidad, ¿no? Ya en el caso hablando un poco más macro, políticas de admisión que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, ¿no? Tiene que haber una justicia y equidad también. Entonces, buenas políticas que no discriminen a nadie, sino que exista una igualdad para todo tipo de personas, ¿no? Para todas las personas en realidad, ¿no? Beneficencia, por ejemplo, en algunos casos podemos, los que tienen varios grupos, ¿no? A veces uno tiene varias secciones en mi caso, para un mismo curso, ¿ok? Todos los grupos no son iguales. Hay grupos que quizás se demoren mucho más en comprender algunos conceptos o desarrollar algunas actividades que otros. O dentro de un mismo grupo hay personas, hay estudiantes que eh, bueno, tengan diferentes otras habilidades, ¿no? Y no justo las del curso que estoy enseñando, y se demoren un poco más, ¿no? En ese caso es importante que dentro, digo dentro del diseño que hagamos, consideremos, ¿no? Obviamente de acuerdo con la dirección, horas para hacer tutorías, ¿no? Sesiones de tutorías adicionales para estos estudiantes o para estos grupos que necesitan más apoyo, ¿no? No maleficencia. ¿A qué se refiere? No sé si les ha pasado cuando eran más jóvenes. Habían exámenes, ¿no? Que de verdad parecía que el profesor no nos quería mucho porque eran demasiado complicados, ¿no? Entonces, tampoco quiero decir que le hagamos la vida fácil a los estudiantes, porque la idea es que aprendan, ¿no? Que aprendan a partir de la práctica, a partir de los conocimientos y etcétera. Pero hacer exámenes o evaluaciones que permitan que el estudiante tampoco
sienta que es algo que no puede desarrollar, ¿no? No recuerdo bien este estudio, pero lo que dicen, cuando tú, por ejemplo, para una pregunta, si un experto se demora, por ejemplo, 1 minuto, le deberías dar de tiempo a un estudiante unos 5 o 4 minutos, ¿no? 4 a 5 veces más de tiempo para que él lo resuelva. Es más o menos lo que te dice la teoría, ¿ok? Entonces es importante eso también. Responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, si de manera frecuente, pues más del 50% de mis estudiantes sale con baja nota desaprobatoria, ¿no? Hay algo que está pasando, ¿no? No puede ser posible que más de la mitad del aula esté sacando baja nota. Entonces tenemos que hacer un análisis, ¿no? Tenemos que ver qué está pasando. O los trabajos que estamos haciendo, que le estamos dejando, son muy complicados para el nivel que esperamos que ellos aprendan, o no estamos dedicándole el tiempo suficiente, o lo que le estamos entregando no es de calidad, ¿no? Lo que dice acá al principio, ¿no? Sus derechos y deberes. No estamos siendo realmente éticos en el diseño de nuestros materiales y estamos haciendo entregas muy superficiales y finalmente las evaluaciones que nos exigen con las rúbricas que necesitamos, pues no van a lograr que nuestros, analizamos, ¿no? En todo sentido, diseño de nuestros materiales, el contenido que tenemos, el diseño de nuestras actividades, para ver qué está pasando, ¿no? Asumir nuestra responsabilidad de esas calificaciones, no solamente decir que ellos, no, porque a veces ha pasado, ¿no? No, mis estudiantes que son relajados, que a veces sí hay algunos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que es parte de nuestra responsabilidad un buen diseño, ¿no? Para finalmente lograr entregar algo que motive a nuestros estudiantes. Es nuestra responsabilidad ese diseño, ¿ok? Que quizás por ahí alguno, pues, siempre sea un relajado, siempre los hay, ¿no? Pero la idea es que hagamos lo mejor posible para. Entonces, aquí se ve la ética dentro de un contexto educativo, ¿no? Reconocer derechos y deberes, justicia y equidad, beneficencia, no maleficencia, responsabilidad, ¿ok? Esto es en un contexto educativo, pero también debemos entender qué no es la ética, ¿no? ¿Qué no es la ética? Por ejemplo, los sentimientos, como se menciona acá, ¿no? El hecho de yo estar enojado, ¿no? No justifica que yo le grite a alguien. Entonces, un sentimiento no entra dentro de la ética, ¿no? Eh, Podemos hablar también de la religión sin entrar en mucho detalle ni debate, pero hay muchas personas que no son religiosas pero actúan de manera ética, ¿no? Entonces, también entender que la religión necesariamente no implica que las personas actúen de forma ética, ¿ok? Deberían, ¿no? Pero hay personas pues que no lo hacen. La ley tampoco está dentro de la ética. Algunos ejemplos, ¿no? En Perú, año 93-94, hablando un poco de economía, ¿no? Se hizo un contrato con Telefónica, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿no? Pero eso es un contrato monopolístico. Telefónica era un monopolio. Si bien es cierto, lo necesitábamos porque lo que había antes era un desastre, fue un monopolio, ¿no? Éticamente, eso, o sea, legalmente, lo hicieron legal porque se firmó con el Estado, con el gobierno, legalmente, le permitieron, pero éticamente, pues eso no debe permitirse. ¿Por qué? Porque no era un beneficio muy aceptable para el ciudadano en general, ¿no? Durante la época de la segregación racial en Estados Unidos, la discriminación racial era legal, pero no era ética, pues eso no es ética, ¿no? Las normas culturales, ¿no? En algunos países, algunas culturas aceptan el matrimonio para jóvenes menores de 18 años, ¿no? Eh, la ética cuestiona de alguna manera el tema de protección infantil, ¿no? Todavía. Y eso también por un tema neurocientífico, ¿no? Porque lo que dicen que las habilidades ejecutivas se terminan de desarrollar a los 21 años, y eso está relacionado con la neurociencia, ¿no? El lóbulo prefrontal, ¿no? El que está acá adelante, termina de desarrollarse a los 21 años. Entonces, por eso todavía algunos temas relacionados con el miedo, con la organización, con la toma de decisiones, son un poquito más dispersos antes de los 21, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también y está relacionado también con la ética, ¿no? La cuestión de la protección infantil, porque todavía menores de 18 años no terminan, ¿no? De desarrollar bien esas habilidades ejecutivas también. La ciencia, ¿no? El uso de ratas en experimentos científicos es común,
Sin embargo, éticamente es debatible, ¿no? Entonces hay algunos, tenemos que comprender qué es lo que se involucra dentro de la ética, obviamente siempre. Nosotros debemos evaluar, pues, que está bien, que está mal, a partir de los valores, ¿no? Y tomando decisiones en base a la ética, que es lo bueno y que es lo malo, ¿no? La ética es algo universal. Los valores pueden variar dependiendo de la cultura, ¿no? La ética nos ayuda a tomar la mejor decisión siempre desde el lado positivo y de la mejor manera posible, ¿ok? Listo, entonces, ya hemos visto, aquí sí les voy a pedir su ayuda, ¿no? Porque ya la idea no es que yo todo el tiempo esté solo comentándoles. Entonces, ya conocemos un poco qué es inteligencia artificial, ya conocemos un poco qué es la ética. Obviamente lo mencionamos acá, como ya les mencioné, de manera general, porque es una charla en la que debemos básicamente reflexionar, ¿no? Debatir un poco, plantearnos retos a partir de esta información y también generar esa curiosidad para seguir investigando sobre lo que vamos conociendo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora los desafíos éticos en la educación al usar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos éticos? Obviamente viene de una bibliografía, pero primero quiero desarrollar algunas reflexiones con ustedes, ¿sí? Sobre estos desafíos éticos de la inteligencia artificial generativa en la educación, ¿sí? Les voy a poner dos casos. Un caso de estudiantes, muy sencillo, muy breve, ¿ah? No es algo muy complejo tampoco. Luego, ¿no? Vamos a tratar de analizar esas dos situaciones y vamos a dar nuestro punto de vista en el tercer momento que yo les voy a decir, ¿ok? Este es el momento de reflexionar, porque esa es la idea. Reflexionemos sobre esta tecnología y cómo utilizarla éticamente, ¿no? Reflexiones sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial generativa en la educación, ¿ok? Primero, les pido que por favor piensen en esta situación. Los estudiantes usan inteligencia artificial generativa para crear tareas completas sin citarlas ni reconocer su uso, presentándolas como propias. Los que han dejado algunos trabajos de investigación probablemente han visto esta situación, ¿no? Incluso hasta a veces se volvieron en un momento, ¿no? Si no tuvieron la capacitación adecuada, ¿no? Vamos a decirle muy frescos, ¿no? No citaban ni bibliografía ponían, ¿ok? Y se notaba, ¿no? En la redacción que no eran en mi caso sí me pasó, ¿no? Sí me pasó. Eh, Hice una prueba para validarlo con inteligencia artificial, luego lo solucionamos, ¿no? Pero pónganse en esta situación, estudiantes que usan esta inteligencia artificial para crear tareas completas sin citarlas, ni reconocer su uso, presentándolas como propias, ¿no? Puede pasar, de hecho que ha pasado, ¿no? En toda la vida, pero ahora más con la inteligencia artificial, ¿ok? ¿No? Hay casos de personalidades en el mundo, pues, con tesis de doctorados, de maestrías, ¿no? Que han incurrido en plagio. Bueno, este es un caso, pero de nuestros estudiantes. Esta imagen, por si acaso, es generada con inteligencia artificial, ¿sí? Está creada con inteligencia artificial. Vamos a ver la otra situación, ¿no? Ahora del lado de los docentes. Un docente utiliza inteligencia artificial para crear material didáctico sin revisarlo, resultando en errores y falta de alineación con los objetivos del curso, sin revelar la autoría. Diseñó material, ¿no? Le dijo inteligencia artificial, créame, de hecho que hay ahora muchas, por ejemplo, hay una que se llama Gamma, tú le pones el título y te genera 10, 8, 9, 11, 12, 15 diapositivas con imágenes, con reflexiones, con todo, ¿ah? Del tema que tú le has puesto. Muchas cosas están bien, pero otras no tan bien. Tienes que revisarlo, tienes que validar, tienes que complementar con bibliografía externa y confiable que tú hayas utilizado. Pero bueno, esto también pasa, ¿no? De hecho, ¿qué ha pasado en este tiempo que tenemos la inteligencia artificial generativa? ¿Ok? Esta imagen también ha sido generada con inteligencia artificial generativa a partir de diferentes prompts. No se creó con un solo prompt, ¿no? Son varias instrucciones que yo le puse para tratar, ¿no? De acá de ejemplificar en una imagen la situación. ¿Ok? Listo, tenemos esos dos casos, ¿no? El caso de un estudiante o de algunos estudiantes y el caso de algunos docentes. Ahora sí les voy a pedir su apoyo desde acá, ¿no? Con el acceso de docentes y estudiantes a la inteligencia artificial generativa, surgen nuevas posibilidades y desafíos éticos.
¿Cuáles creen ustedes que son los principales desafíos éticos al integrar la inteligencia artificial en la educación? Lo que quiero, como somos varios los que estamos participando acá, quiero que por favor escaneen este código QR e ingresen acá, ¿sí? O yo también les voy a pasar, perdónenme, voy a ingresar acá. Denme un minuto, se los voy a pasar por el chat, ¿ya? Voy a copiar el enlace y aquí en el chat les voy a copiar este enlace, ¿sí? A ver, para todos, Meeting Group Chat. Ok, para todos. Aquí está. Se los voy a poner en el chat. Ingresen, no más de 5 minutos, creo que es suficiente, ¿no? Para responder a la pregunta, ¿ok? Ya les envié el enlace. Los que deseen también directamente, pues, escanean este código QR que también lo voy a colocar acá, ¿no? Aquí también puedo mostrarles el código QR, si no me equivoco, acá. Comentarios, autor, ordenar, no, eso está acá. Obtener código QR, ahí también está, ¿sí? Ahí también está el código QR. Y si no, yo creo que más fácil, desde el chat ingresan al enlace y responden la pregunta. ¿Cómo responden? Aquí están las indicaciones. Presiona el botón más que aparece en la parte de abajo. Los que han utilizado su smartphone, en la parte de abajo tienen el botón más, lo presionan, ponen su, no, si no desean anónimo, no pongan el nombre, pero respondan la pregunta. Los que están en pantalla, como yo en una PC, en la parte de abajo, ¿no? Hay un botoncito más que lo presionan, ¿no? Y aquí escriben su respuesta. Y lo publican. Si desean, pueden poner su nombre, si no, simplemente lo publican, ¿sí? Ok, simplemente respondan a esta pregunta. ¿Han visto esa situación, no? Donde no aplica la ética un estudiante y donde tampoco aplica la ética un docente. Entonces respondan cuáles creen que son eh, los principales desafíos éticos al integrar la inteligencia artificial generativa en la educación. Ok, ya veo que hay varios que han ingresado. Por favor, respondan. Sí, aquí los espero. Son 6:25. Ahora un par de minutitos más y ya podremos obtener el resultado, ¿no? Si se dan cuenta, aquí también puedo integrar, o de hecho que estoy integrando, ¿no? El mismo paddle dentro de mi presentación, ¿no? Ok, alguien respondió como comentario, ¿no? Traten de presionar el botón más y no como comentario. ¿Qué dice? Más formación en los valores de la sinceridad y madurez en el uso de la inteligencia artificial. No lo pongan como comentario, pongan un más, pero ya. Yo lo voy a poner, ya. Yo lo voy a copiar, control C, para que lo vean todos acá. Ok, lo voy a publicar. Ya hay una publicación, dos publicaciones. Aquí la otra publicación, yo también la voy a publicar, no se preocupen. Lo publico. A ver, tomar a la persona como medio y no como fin. Dosificarlo o instrumentalizarlo. No desarrollan el pensamiento crítico. La I nos genera comodidad, ¿cierto? Más formación en los valores de la sinceridad y madurez en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Un reto es que se pone en juego la sinceridad, la capacidad de investigación y elaboración de proyectos propios, ¿no? La falta de lealtad a la verdad. Gracias, muy bien, sí. Plagio, copia, calificaciones equivocadas, engañar, docentes, estudiantes, pésimos profesionales. Miren, todo esto que estamos viendo en el cierre lo vamos a relacionar mucho mejor con un modelo educativo basado en competencias, ¿ok? Y está muy bien lo que están poniendo. A ver, dejar tareas de alta demanda, ¿no? Cognitiva, para que el estudiante desarrolle más capacidades cognitivas. Si los estudiantes ahora utilizan y no hay sinceridad. Formación en valores del respeto, fidelidad entre compañeros y quienes nos rodean. ¿Ok? Muy bien. Los que deseen sigan escribiendo, pero vamos a continuar la charla. Quería
¿no? Trabajar un poco con ustedes, interactuar un poco, también para que vean cómo podemos integrar otras tecnologías en nuestro trabajo, ¿no? Seleccionar bien la información y presentar bien la bibliografía, de dónde se tomó la información, ser consciente que la inteligencia artificial es un medio más para complementar los conocimientos, pero no es el fin formativo, ¿ok? Muy bien, todo muy respetable lo que ustedes están mencionando. Ahora vamos a ver, estos son algunos desafíos éticos, ¿no? Ustedes también ya lo han mostrado, ¿no? Plagio y contenidos originales, ¿no? La facilidad con la que los estudiantes pueden generar contenido con inteligencia artificial plantea riesgos significativos de plagio. Lo han mencionado. Son algunos desafíos éticos. La evaluación y autenticidad, ¿no? Los sistemas de evaluación deben adaptarse para asegurar que los estudiantes no utilicen inteligencia artificial de manera deshonesta, ¿no? La facilidad para generar contenido con inteligencia artificial plantea desafíos sobre la autoría y la originalidad, ¿no? La dependencia y el pensamiento crítico, por ahí alguien lo mencionó, el pensamiento crítico. El uso excesivo de inteligencia artificial puede reducir el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes. Es otro desafío, ¿no? El plagio ya lo vimos. Y fíjense esto que va al centro: impacto en la relación docente-estudiante, ¿no? Esto puede alterar esa dinámica, ¿no? De la relación docente-estudiante, afectando la interacción y el rol del docente como facilitador del aprendizaje, ¿no? También ese es un desafío y es algo que tenemos que considerar, ¿no? eh, Algunas recomendaciones, ¿no? Para el plagio, algunas recomendaciones: desarrollar programas educativos que sensibilicen a los estudiantes sobre la importancia de la originalidad y las consecuencias del plagio, ¿no? Educación sobre originalidad. Entonces, sensibilizar a nuestros estudiantes. Evaluación y autenticidad, ¿no? Crear evaluaciones que requieran un alto nivel de análisis crítico y creatividad. ¿De quién depende en esta parte? De nosotros. Aquí la pelota, como dicen, está en nuestra cancha. De nosotros depende un diseño de actividades, ¿no? Donde se integre la inteligencia artificial, pero que requieran un alto nivel de análisis crítico y creatividad, apoyados también, ¿por qué no?, en la inteligencia artificial, porque de eso estamos hablando ahora. Implementar discusiones, presentaciones y exámenes orales en tiempo real para asegurar que las evaluaciones reflejen el conocimiento auténtico de los estudiantes. Por ejemplo, yo he diseñado una actividad para uno de mis cursos, ¿no? Y siempre todo lo valido en mis cursos, ¿no? En la cual trabajo con redes sociales, he utilizado Instagram, con inteligencia artificial, con noticias de actualidad para los temas que utilizo, ¿no? Y luego con debates en el aula, con la presentación. Ah, y además utilizan Canva y utilizan inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Este es un curso se llama Finanzas Globales, ¿no? Y hay diferentes temas que ocurren en relación a las finanzas globales, ¿no? Por ejemplo, el nuevo puerto de Chancay. Por ejemplo, la crisis, lo que pasó la pandemia y el COVID. Por ejemplo, la crisis comercial o la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Lo tienen que investigar, pueden utilizar inteligencia artificial, pero necesitan recabar la información de noticias de medios digitales, no sé, por ejemplo, la BBC, CNN, El Perú Gestión, Diario El País, Semana Económica, de ahí tiene que salir. Luego pueden utilizar la inteligencia artificial para sintetizar, ¿no? Para hacer resúmenes, por ejemplo. Y Canvas para diseñar sus carruseles, porque le pido que sea un carrusel de 4 slides. Lo resumen, lo presentan con Canva y luego en la clase hay un debate. Me presentan eso, pero no es que no tienen que leer lo que está ahí, sino a partir de esa noticia y eso que han presentado, desarrollamos pues debates trabajando un poco más el pensamiento crítico, ¿no? Viendo los datos, preguntándoles qué significan, por qué piensan que esa noticia fue importante o por qué no es importante, cuál es el impacto en nuestro país, en nuestra economía, en nuestros ciudadanos, y las preguntas se las tiene que hacer el otro grupo. Un grupo presenta, el otro grupo pregunta. Y yo intervengo, pues, cuando hay que aumentarle un poco el nivel, ¿no? Entonces, fíjense cómo nosotros, teniendo un poco más de creatividad, podemos diseñar actividades que permitan, ¿no? Integrar o englobar
diferentes temas y diferentes herramientas digitales de actualidad que permitan trabajar, ¿no?, el análisis crítico y la creatividad. ¿Ok? Implementar discusiones, presentaciones, exámenes orales en tiempo real. Eso lo hago también. Hay una evaluación, bueno, hay varios también, ¿no? Se pueden hacer ahora, utilizar las exposiciones presenciales, ¿no? Pero basados digamos, en responder preguntas relacionadas al desarrollo del trabajo que han hecho, ¿ok? No que expongan y lean solamente las presentaciones. Bueno, en fin, hay diferentes recomendaciones que ustedes tienen acá, ¿no? Fomenta el pensamiento crítico, integrar actividades y ejercicios que promueven el pensamiento crítico, promoción de la creatividad, fomentar proyectos y tareas que permitan la creatividad, autoría y originalidad, ¿no? Directrices claras sobre el uso de la I, políticas, ¿no? Políticas claras sobre el uso de estas herramientas, fomentar la autoría original, promover la creación de contenido original y auténtico, ¿no? Estas habilidades de escritura, creaciones propias, etcétera, ¿ok? Integración de la AI como complemento, como alguien ya lo mencionó, monitoreo y ajuste de dinámicas, ¿ok? Como decía Mark Prensky en una de sus presentaciones que hizo en la Católica hace unos 13 años, eh, él es un estudioso, investigador de educación, pero con tecnología y habló del verbo versus sustantivo, ¿no? El verbo, por ejemplo, es presentar, ¿no? El sustantivo, ahí tomaba las herramientas tecnológicas, ¿no? Yo presentaba antes con proyecciones, luego con PPTs, luego con pizarras, ¿no? Verdes, luego con Prezi, ahora con Genially, con Canva. El sustantivo va a cambiar, el verbo siempre va a quedar. Entonces, todo lo que es tecnología es un medio que vamos a utilizar que se complementa, pero nosotros debemos desarrollar habilidades en hacer o en diseñar una buena presentación y luego la tecnología nos ayuda a que esa presentación pueda ser más dinámica. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no?, que les doy, ¿ok? Pero ahora, ya hemos visto un poco estos desafíos y estos retos, ¿no? Nosotros mismos hemos visto un par de casitos y nosotros hemos reflexionado y hemos dado nuestro punto de vista. Y ahora vamos a ver o vamos a integrar eso que ustedes han dicho. ¿Por qué es importante? Porque lo que estamos haciendo es reflexionar y plantearnos retos. Esa es la idea al finalizar de esta charla, plantearnos retos, reflexionar y seguir con esto, porque esto no se va a ir, es como el Internet, ¿no? El Internet llegó y ya no va a desaparecer. La inteligencia artificial, casi un 99.99% de que la vamos a seguir teniendo durante muchísimo tiempo y cada vez con mejores funcionalidades. Entonces, ¿cuál es la importancia? Y la ética, los valores, para mí es trascendental y es algo que te va a diferenciar, hablando profesionalmente, de éxito, porque el éxito para cada persona es bastante particular, ¿no? Personalmente, pero a nivel profesional, hablando de éxito, si queremos ser personas de éxito profesional, y de hecho, que ayuda también al país, a tu región, a tu familia, va a depender demasiado, o es, mejor dicho, la base viene en los valores y en la ética. Y ahora lo vamos a ver, porque eso está muy relacionado con el modelo educativo basado en competencias. ¿Por qué es importante la ética en la educación en la era de la inteligencia artificial? Pensemos un poco, ¿no? En principio, por muchas razones, pero una de las principales es porque necesitamos buenos ciudadanos. Y un buen ciudadano no es solamente aquel que sabe hacer algo, ¿no? O que conoce algo y que sabe hacerlo. Ese no es solo un buen ciudadano. Un buen ciudadano es que conoce, que sabe hacer, pero que en ese saber hacer aplica los valores, la ética, la disciplina, la buena actitud, ¿ok? ¿Por qué necesitamos buenos ciudadanos? Porque los necesitamos competentes y exitosos. Buenos ciudadanos competentes y exitosos. Entonces, la pregunta era, ¿por qué es importante la ética en la educación? Es importante porque necesitamos buenos ciudadanos que sean competentes y que sean exitosos, por el que el éxito los ayuda a ellos en principio, ayuda a su familia, ayuda a su comunidad, ayuda a su región, ayuda a su país. En buena cuenta, ayuda a la sociedad. Entonces tenemos que entender cómo es el ciudadano competente y luego el ciudadano digitalmente competente, ¿no?
Esto lo deben conocer ustedes que están en el medio educativo, ¿no? Los educadores, los de formación de educador y los que están en el mundo de la docencia también lo deben conocer, ¿no? ¿Qué es ser competente en un modelo educativo basado en competencia? Ojo, que hay otras definiciones, pero la mayoría se acerca. Esta es la que mayormente se utiliza, por lo menos dentro de lo que yo observo, ¿no? Ser competente significa saber. ¿Qué quiere decir? Relacionado con contenidos e información. Un maestro que enseña tiene que tener conocimientos fehacientes de la materia que está enseñando, ¿no? Y cuando enseñas, tú estás enseñando y el estudiante tiene que, digamos, también incorporar dentro de su capacidad, dentro de su competencia, ese conocimiento. Pero no es suficiente con el conocimiento, necesitas desarrollar habilidades para ser competente. En un modelo educativo basado en competencias, que ya no es un modelo educativo basado en conocimiento o contenido, necesitamos desarrollar habilidades. Un ejemplo rapidito. Eh, yo soy padre, tengo mi hijo de 16 años. Ustedes imagínense, son padres, tienen hijos de 16 años que van a ir a la universidad, que tienen los amigos, las amigas, ¿no? Por el barrio. Pero no, yo tengo un auto, vamos a asumir que todos tenemos un auto, y que mi hijo nunca ha manejado, pero viene a los 16 años y me dice, papá, préstame el auto. ¿Ustedes le prestan? Yo le respondo rápidamente, yo no le prestaría, por obvias razones, nunca ha manejado. Le digo, hijo, anda, saca tu brevete, porque si no lo sacas no te lo presto, ¿ok? Viene mi hijo un día y me trae su examen, ¿no? Su examen teórico de las reglas de tránsito y sacó 20, la máxima calificación. Y me dice, papá, saqué 20. Estamos hablando de los saberes, del conocimiento, del contenido, de la información. Le dan el carro, yo no se lo doy, ¿no? Puedes haber sacado 20 en tu examen de conocimientos, pero si nunca lo has aplicado, no te voy a dar el auto porque lo vas a chocar, ¿ok? Le digo, no, tienes que sacar tu brevete, anda al Turing, va al Turing, saca su brevete, viene y me lo da, porque ya practicó, ¿no? Ya estuvo en los circuitos, viendo con algunos profesores, le dan el brevete. ¿Le dan el auto? Bueno, yo se lo daría, pero con supervisión en un principio, ¿no? Seguimos desarrollando destrezas y habilidades. Le diría que me acompañe al mercado, ¿no? Que él maneje, pero yo lo observo. Lo llevaría a la universidad, él que maneje, pero yo lo observo y me regreso con el auto. Y cuando ya vea que ha adquirido suficiente confianza y lo veo capaz, finalmente le podría dar el carro un día solo, ¿no? Tiene conocimientos y tiene habilidades. Y aquí viene esta tercera dimensión. ¿Qué pasa si yo le di el auto, que él sacó 20 en su examen teórico, pero yo no le reforcé el tema de que así no haya nadie, no se tiene que pasar la luz roja? Que si se va en la carretera donde la máxima velocidad es de 100 kilómetros por hora, tiene que ir a 100 kilómetros, pero él empieza a ir a 160, 170, 180. ¿Qué pasa si en lugar de adelantar por la izquierda, como se pide, en carretera a 160, adelanta por la derecha? ¿No? No está bien. ¿Qué pasa si ahora en zona urbana se tiene que manejar a 30 kilómetros, ¿no? Con mucho cuidado, y si puedes menos, ¿no? Dentro de las calles, comienza a manejar a 60 o 70 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si en las noches, cuando no hay nadie, se comienza a pasar la luz roja? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién me dice? Aunque sea, ¿qué va a pasar en algún momento? Si a pesar de haber sacado 20, manejar bien hasta ese momento, ¿qué pasa si sigue manejando y comete todas esas infracciones? ¿Qué puede pasar? En algún momento va a ocurrir un accidente. En algún momento este estudiante o esta persona, no vamos a llamarle estudiante, esta persona va a chocar, ¿no? Si adelanta por derecha a máxima velocidad, puede haber un carro estacionado ahí, ¿no? En el mejor de los casos, se destruye su auto. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, puede matar a alguien, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque no tuvo claro esta tercera dimensión, valores, ética, actitudes, ¿no? Valores, ética, actitudes. No me gusta entrar en política, pero les voy a poner otro ejemplo. Algunos políticos, algunos funcionarios públicos, y esto es conocido, fueron corrompidos por Odebrecht, ¿ok? Por Odebrecht. Recibieron coima, ¿no? No voy a mencionar nombres ni nada, no quiero entrar en política, pero antes de que los capturaran o que dijeran que ellos eran, ustedes, algunos, publicaban en sus redes sociales pues sus viajes, las cosas materiales que tenían, ¿no? Lo exitoso que eran
como profesionales en el sector público. Pero ¿qué pasó? Aparentemente exitosos. ¿Qué pasó cuando los descubrieron, cuando los demandaron? Les quitan sus propiedades, embargan sus propiedades, ¿no? Y ese éxito aparente que tenían finalmente se convirtió en algo que nadie quiere, ¿no? En una cárcel, en una denuncia, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque no tuvo valores, porque no tuvo ética, porque recibió coimas. Fíjense, de repente, con mucho conocimiento de su tema, con muchas habilidades por haberlo aplicado, sin embargo, por no aplicar la ética o los valores, ese éxito fue efímero y no fue real. Finalmente no fueron unos profesionales exitosos. Y un último ejemplo, para que se entienda un poco mejor. Hablando un poco de fútbol, ya que estamos en la Copa América. Vamos a poner a dos jugadores, no sé si lo recuerdan a Claudio Pizarro, más allá de que haya sido bueno o malo en la selección peruana, pero en Alemania. Y a Raymond Manco, un Jotita le llamaban los que lo recuerdan, que fue una super promesa en Perú. Técnicamente excepcional el chico, ¿sí? Se fue al PSV Eindhoven en Holanda, pero bueno, son dos futbolistas, Claudio Pizarro y Raymond Manco, que tienen conocimiento de fútbol. Son dos futbolistas que tienen destrezas y habilidades para el fútbol. Raymond Manco más de centrocampista, ¿no? De juntar a la gente, de distribuir el balón. Claudio Pizarro como delantero. De los dos, profesionalmente, ¿quién ha logrado el éxito? Se los digo, Claudio Pizarro. Le han hecho despedida en el Bayern de Múnich, le han hecho despedida en el Werder Bremen, donde fue una estrella en ambos clubes, ¿no? El Bayern de Múnich reconocido a nivel mundial. Hoy en día es embajador del Bayern de Múnich. Yo me lo imagino a Claudio Pizarro llegando a los entrenamientos a su hora, quedándose un poco más tarde, siendo educado con sus compañeros y haciendo caso a lo que le decía su entrenador, ¿no? No amaneciéndose, no yéndose a una fiesta cuando no debía irse. Lo veo una persona profesional, ¿no? Ética, con valores, ¿no? Responsable, respetuoso. Raymond Manco, que también tiene conocimiento y habilidades del fútbol, ¿qué pasó? Comenzó a salir en canales de televisión, pero de farándula, ¿no? Borracho, en las noches amaneciéndose, sin ir a entrenar, cansado en algunos juegos. Lo regresaron del PSV Eindhoven, ¿no? Haciéndolo corta la historia, lo regresaron, ¿no? El chico después de eso estuvo de media tabla para abajo, ¿no? Jugando en equipos de segunda división, en tercera dimensión, hasta se retiró, ya regresó, pero un equipo también que está por irse a la baja. Nunca llegó a tener el éxito profesional. Profesional digo porque el éxito depende cada uno a nivel personal, ¿no? Pero profesionalmente nunca logró el éxito. ¿Por qué? Por los valores, por la ética. Me lo imagino, no. Se vio que el chico tomaba mucho, se vio que se amanecía, se vio que llegaba tarde a sus entrenamientos y en algunos casos faltaba. Yo me lo imagino que alguna vez llegó con olor a licor, me lo imagino que varias veces llegó tarde, me lo imagino que a veces iba más temprano o que incluso no iba. Me lo imagino porque no estoy seguro de todo eso. Pero fíjense, dentro del modelo educativo basado en competencias, cómo no es suficiente el conocimiento y las habilidades. Que el conocimiento y las habilidades lo integramos, ¿no? Con los avances tecnológicos. Pero la ética y los valores lo formamos en la casa, lo formamos en la escuela con nuestros compañeros, nos ayudan a formar nuestros profesores en la universidad, nuestros vecinos, las personas del barrio con las que estamos. Nosotros seguimos desarrollando siempre los valores y la ética. Si no, digamos, lo tenemos claro, si no tenemos una buena base, eso se puede complicar en el futuro y lamentablemente no vamos a lograr ese éxito profesional y creo que también el personal si es que no trabajamos esta dimensión, las actitudes, la buena actitud, la disciplina, la responsabilidad. Y esto está inmerso en un modelo educativo basado en competencias en la cual nosotros trabajamos. Entonces, no es una dimensión extra o de casualidad, es una dimensión, si se dan cuenta, que está al mismo nivel de las otras dos. Tenemos que trabajarla, tenemos que integrarla dentro del trabajo con nuestros estudiantes. Nosotros somos los responsables de diseñar esas actividades, esa secuencia instruccional, ese modelo educativo que permita que los estudiantes, si bien es cierto, utilicen tecnología o lo que sea, lo utilicen de manera ética, con valores, con actitudes que tengan, sean responsables, que sean disciplinados. Obviamente,
Nosotros lo diseñamos y trabajamos todo ese proceso, ayudamos, pero también depende del estudiante, ¿no? De que también haya desarrollado esa dimensión. Entonces, un modelo educativo basado en competencias necesita ciudadanos competentes. Pero estamos hablando que estamos en una era de la inteligencia artificial. Estamos en una era de la sociedad digital. Entonces necesitamos un ciudadano competente en la era de la inteligencia artificial, en la época de la sociedad digital. Hay muchos otros más factores, pero dentro de estas tres dimensiones, donde debemos considerar el saber hacer y el saber ser, debemos considerar que existe una transformación en las personas, en su capacidad de crear y compartir conocimientos o información. A partir de los smartphones, no sé si recuerdan. Bueno, mi abuelito nació en el año 1903. Es la única forma que tenía de acceder a información era en la biblioteca, en la escuela o en reuniones con amigos. Mi papá accedió a la televisión y a la radio. Tenía más maneras. Mi generación tuvimos acceso a Internet solo para consumir, no para crear. Mi hijo nació en 2013. Mi hijo tiene 11 años. Mi hijo, si yo le presto mi celular, de hecho que se le he prestado y en la época de pandemia, utilizaba un iPad, creaba videos, ¿no? De cómo preparar, él hace sus paqueques, ¿no? Yo lo ayudamos, obviamente, cuando era más pequeño. Hacía el arroz, ¿no? Mi esposa picaba, yo cocinaba y mi hijito nos ayudaba con el arroz, ¿no? Con la olla arrocera, obviamente. Echaba el agua, ponía la sal, ponía el ajo, lavaba sus 2 tacitas de arroz y la ponía, ¿no? Y encima eh, colocaba, nada, ponía la tapa y presionaba el botoncito y ya está. Se iba y eso se hacía. Eso, él le gustó y luego comenzó a filmarlo, ¿no? Y lo colgaba en YouTube, ¿ok? Otras personas, otros estudiantes se van a una conferencia y hacen un live en vivo y en directo, están compartiendo, ¿no? Mis estudiantes que les conté, buscan información de noticias, ¿no? Estas noticias eh, la simplifican, la sintetizan, buscan las ideas principales y la trabajan con inteligencia artificial para que le estructure algo. Utilizan Canva para crear su carrusel y utilizan Instagram para publicarlo, ¿no? En sus redes sociales. Eso yo no podía hacer, no podía compartir ese conocimiento. Hay una transformación en las personas, en su capacidad de crear y compartir. Tenemos que tener claro todo eso que está en nuestro alrededor y que ya están utilizando nuestros estudiantes para crear y compartir, ¿no? Hay una transformación en la cantidad de información disponible que nosotros, que mi abuelito no tenía, que mi papá no tenía, que yo no tenía antes, ¿no? Hoy en día tenemos Google, tenemos inteligencia artificial, tenemos repositorios de instituciones educativas, tenemos repositorios de investigación, tenemos artículos de investigación publicados con toda la estructura que exige un artículo de investigación. Es Cielo, ¿no? Semana Económica, repositorios de la Universidad Católica, de la Universidad UPC, de la Universidad de Lima, de todas las universidades, donde están las tesis de las personas. Libros, revistas digitales, todo, hay una transformación en la cantidad de información disponible. Ahora lo más difícil que es, tenemos que desarrollar esas habilidades, ¿no? De organización, de búsqueda, de selección, de saber encontrar esas fuentes confiables, esa información confiable, ¿no? De saber redactar un artículo, de saber estructurarlo, de saber utilizar las tecnologías para saber utilizar esa información, ¿no? Y obviamente existe una transformación en la tecnología disponible, ¿no? Y el buen ejemplo es la inteligencia artificial. Todos tienen acceso, todos tienen acceso hoy en día a esta inteligencia artificial. Entonces, hay que considerar a este ciudadano competente, ¿no? Que pedimos acá arriba. ¿Cómo es el ciudadano competente? Voy a retroceder rápidamente ya para cerrar, ¿no? ¿Por qué es importante la ética en la educación? Porque necesitamos buenos ciudadanos, competentes y exitosos. Y eso solo lo vamos a lograr trabajando estas tres dimensiones de la competencia, no solamente el conocimiento y las habilidades, sino integrar en este proceso de aprendizaje y desarrollo de competencias los valores, la ética, la disciplina, ¿no?
el respeto, etcétera, y considerando cómo ha cambiado el mundo hoy en día, cómo es la información, cómo son las personas, cómo está la tecnología. Y con todo esto, visualizar cómo podría ser nuestra, eh, el diseño de nuestras actividades. Les quiero mostrar rápidamente un ejemplo, ¿no? Que hice yo con Lumen 5, con ChatGPT. Con ChatGPT Lumen 5, bueno, con parte de mi experiencia en algunos temas y extraje algunos temas para crear un resumen, para prepararles una presentación que puede ayudar, ¿no? Si quiero hacer la presentación de un tema, miren, no me tomó. Claro, yo ya tenía conocimiento de los contenidos que iba a utilizar, ¿no? De algunos ejemplos que incluso yo hago en clase. Le creé un prompt a ChatGPT, lo pasé a Lumen, un prompt para crear un guión, ¿no? Que necesita tres etapas. Lo pasé a Lumen, me organizó todo este guión, ¿no? Incluso con personajes. Todo el proceso me habrá durado 25 minutos, ¿sí? Todo el proceso 25 minutos. Obviamente ya tenía casi todo validado, ¿no? Les puede tomar quizás una hora si quieren validar más cosas o si parten de cero. Esto yo lo hacía también en la época de pandemia, ¿no? Cuando trabajaba en una universidad y parte de nuestro trabajo era crear videos que complementen pues las clases presenciales. No les miento que me tomaba unos 2, 3 días, ¿no? Entre preproducción, producción y postproducción, ¿no? Era el tiempo mucho más amplio. Esto me ha tomado 25 minutos. Me avisan, por favor, si escuchan el audio. Hola a todos. Hoy vamos a explorar el Sí papel se crucial escucha. de la ética. ¿Sí se escucha? ¿Se Sí, escucha? Ya, sí se perfecto. escucha. Voy a Sí, ponerlo entonces. Sí se Dura escucha. 1 minuto y medio. Lo voy a colocar para que lo escuchen. Es de la ética también, ¿ah? Y está relacionado con lo que estamos viendo. Hola a todos. Hoy vamos a explorar el papel crucial de la ética en la educación, específicamente en relación con la inteligencia artificial generativa. En una universidad prestigiosa, dos profesores adoptan la inteligencia artificial generativa en sus clases con resultados muy diferentes. Veamos cómo la ética juega un papel crucial. Ana García, profesora de ingeniería. La doctora Ana utiliza la IA generativa para crear materiales de estudio personalizados, revisando y validando cada contenido. Informa a sus estudiantes sobre el uso de IA y promueve la transparencia y la discusión sobre sus limitaciones. Sus estudiantes, conscientes y bien informados, sobresalen en sus proyectos. Ana es reconocida por su enfoque ético e innovador. Juan Pérez, también profesor de ingeniería. Por otro lado, el doctor Juan depende completamente de la IA para generar todo el material del curso, sin verificar su exactitud. No informa a sus estudiantes sobre el uso de IA ni les enseña a verificar la información. Sus estudiantes, sin habilidades críticas, fracasan en sus proyectos. Juan enfrenta problemas por la calidad deficiente de su enseñanza. Integrar la IA de manera ética y responsable asegura que los estudiantes desarrollen competencias técnicas y valores esenciales. La ética no es solo importante, es fundamental para el éxito en la educación moderna. Ese es un video hecho con inteligencia artificial, obviamente con información validada, no revisada. Y bueno, ya le ponemos el toque también del guionista, que fue ChatGPT, y luego Lumen, que nos presenta este video, lo podemos utilizar, ¿no? Les quería mostrar como ejemplo que se puede trabajar con inteligencia artificial usando estas herramientas. Ok, pero ya vamos cerrando porque nos queda poco tiempo. Reflexiones finales, reflexiones finales. Y les pido a ustedes también como docentes, ¿no? Que están formando personas, niños, ¿ok? Que de hecho que sabemos que los niños vienen de diferentes hogares, con diferentes principios, con diferentes culturas, con diferentes formas de actuar. De hecho, yo lo veo con mi hijito y con sus amiguitos y los que no son tan amiguitos en el colegio. En algún momento estuve en el Ministerio de Educación, vi algunos proyectos, ¿no? Hice una investigación también para ver la educación en zonas rurales y en zonas urbanas, ¿no? Hay muchas cosas todavía que se necesitan, ¿no? Para acortar esa brecha, no solamente digital, sino en muchos sentidos que existen debido muchas veces también a la pobreza, ¿no? A la falta de recursos. Pero vamos reflexionando con lo que tenemos nosotros a la mano y qué podemos hacer con eso que tenemos a la mano para
ayudar a mejorar nuestro diseño de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No esperemos a que lo haga solamente el gobierno desde las leyes, ¿no? Que aplique, sino nosotros demos nuestro granito de arena eh, haciendo un diseño de calidad, siendo éticos, ¿no? Siendo eh, buenos profesionales, buenas personas, porque estamos formando pues al futuro de nuestro país, ¿no? A lo que nos va a permitir un ciudadano, ¿no? Un buen ciudadano digital, lo que va a generar es trabajo. Y el trabajo significa progreso y el progreso significa bienestar que podría llegar a casi todos. Pero sería un buen progreso si es que todos tenemos bien asentados esos valores, ¿no? Y esos principios que necesitamos tener todos. Bueno, algunas reflexiones. En la era de la inteligencia artificial, la educación enfrenta desafíos éticos significativos que requieren un enfoque cuidadoso y responsable. ¿Estamos de acuerdo? La integración de la inteligencia artificial debe promover el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. Estas son reflexiones en base a lo que les he mostrado anteriormente, ¿sí? Manteniendo siempre la interacción humana como un pilar central del aprendizaje. La interacción humana, no debemos perderla. Formar ciudadanos éticamente responsables y comprometidos es esencial para el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible de la sociedad. ¿Ok? También está relacionado con un modelo educativo, bueno, con metodologías activas, ¿no? Como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas. Eso es otro tema, pero lo menciono acá porque se incluye en nuestro diseño de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En este contexto, la ética no es solo una guía, sino una necesidad imperativa. Mira, lo estoy sacando acá, lo estoy citando, pero si se dieron cuenta, cuando revisamos el concepto de qué es ser competente, ¿no? En ese gráfico que visualizamos, sinceramente, la ética no es solo una guía, es una necesidad imperativa. Si nuestros estudiantes y nosotros no trabajamos utilizando esa tercera dimensión, ¿no? Donde también está la ética, les aseguro que el fracaso es lo que nos espera. Y es cierto, ¿no? No he hecho una investigación a profundidad para validar esto, pero en lo poco que he estado tratando de averiguar, involucrarme, esa tercera dimensión es la más importante que el propio conocimiento y las habilidades. Bueno, es parte integral, ¿no? Se integran las tres, pero las tres necesitan de todas, pero si es que no trabajamos esa, simplemente como sociedad vamos a estar en serios problemas, ¿no? Y de hecho hay varios ejemplos. Listos. Muchísimas gracias, mis queridos colegas, queridos profesores, queridos docentes, a las personas que me invitaron a dar esta charla, que básicamente los invita a reflexionar y a plantearse retos. Esta es la última actividad que les pido. ¿Por qué hablo de sentimientos, no? Aquí pueden escanear también este código QR, pero ¿por qué les hablo de sentimientos? Porque cuando nosotros diseñamos nuestra experiencia de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, lo que intentamos con ese diseño, con ese buen diseño, es también motivar a nuestros estudiantes a que aprendan y que se involucren en ese curso que yo estoy trabajando, ¿no? Y es muy importante los sentimientos que tengan ellos para ser motivados, cómo nosotros empatizamos, cómo nosotros somos asertivos, cómo nosotros utilizamos el humor, cómo nosotros enseñamos, ¿no? Estos valores, esta ética, cómo transmitimos nuestro conocimiento y hacemos que desarrollen habilidades a partir de nuestro diseño. Entonces, todo implica un sentimiento que finalmente los va a motivar. Quiero saber cuáles son sus sentimientos al finalizar esta conferencia. Les voy a, igual, del mismo modo, les voy a mandar el enlace por el correo, ¿sí? Por el chat, para los que no han logrado la... Y yo me voy a ir a Menti y voy a hacer la presentación directamente, ¿ok? Aquí también está el código QR si alguien quiere. Aquí está, ¿sí? Por favor ingresen y escriban sus sentimientos. Hasta ahora no ha ingresado nadie.
Ya estamos terminando con esto. Muchas gracias, Lorenzo. Mientras van ingresando, por favor, hay 3 preguntas que te he enviado a tu WhatsApp. De Ok, repente sería, mientras responden, tú tal vez podrías darte un par de minutos para responder, por favor, si tú eres tan ok, amable. ok. De todas maneras, Alex, no te preocupes. Lo veo por mi celular para que esto quede acá. Por 2 o 3 sentimientos, es en 2 o 3 palabras, ¿sí? ¿Tienen el enlace? ¿Les funcionó el enlace? O si no, escaneen este El código enlace QR. sería mejor, por favor. Ya, ok. Vamos a pasar el enlace entonces. Ahora les respondo a lo que me dijo Alex. Ya estamos sobre el final. Aquí está, copiar. Nuevamente se los paso al chat. Aquí está en el chat. Ahí está el enlace. Nuevamente se los he pasado por el chat. Ok. Y vamos a la presentación. Y mientras van respondiendo, ¿no? Qué bueno. Satisfacción y agradecimiento. Eso es bonito. Cumplió sus expectativas. Gracias. De verdad es un trabajo que me gusta. Entonces, por eso integro varias. No solamente es hablar de ética o hablar de tecnología. Tenemos que integrar todo. A ver, ya. ¿Nos podría explicar algunos beneficios y riesgos concretos de la inteligencia artificial, sabiendo que por lo general no tenemos una buena cultura de lectura? Bueno, los beneficios, como se los mostré anteriormente, hay un beneficio en el tema de tiempo, ¿no? Si lo utilizamos como deberíamos utilizarlo, ¿no? Aplicando lo que les he dicho, la ética, ¿no? El conocimiento, las habilidades, ¿no? Eso que les mostré al principio, ¿no? Vamos a tener buenas respuestas, ¿no? Donde vamos a tratar de trabajar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Y eso es uno de los beneficios principales, ¿no? Nos va a ayudar a ser un poco más creativos, va a optimizar nuestro tiempo para mejorar lo que estamos haciendo. Ese es uno de los beneficios, ¿no? Nos va a ayudar incluso en la calidad del producto final, si hablamos de imágenes o hablamos de audio o si hablamos de video, ¿no? Un ejemplo, un beneficio claro, por ejemplo, es el video que les mostré hace un rato, que lo trabajé con inteligencia artificial. Riesgos concretos. El riesgo concreto es que no enseñemos cómo utilizarlo, que no diseñemos actividades en las que se integre la inteligencia artificial y que los estudiantes lo empiecen a utilizar por su cuenta y no nos digan nada, ¿no? Ahí hay un riesgo muy grande porque van a hacer cualquier cosa, ¿no? Algunos, de repente, mejor que otros, pero lo más fácil, ¿no? Porque también tampoco tienen tiempo, ¿no? Van a agarrar, copiar, pegar y nos lo van a entregar. Entonces, por ejemplo, esta actividad que les mencioné con Instagram, con inteligencia artificial, con noticias de actualidad y con debate presencial, ¿no? Es un diseño de una actividad donde no solamente les pido que utilicen, les digo que utilicen, pero no solo utilizan inteligencia artificial, hago que validen eso que han trabajado en una sustentación, en un debate, donde yo también intervengo para validar que todo eso se esté haciendo como debería hacerse, ¿ok? Eh, Ese es uno de los riesgos, ¿no? No trabajar. Algo que decía, creo que Kai-Fu Lee, trabajemos con nuestros estudiantes, enseñémosles a nuestros estudiantes lo que la inteligencia artificial no hace. No hay que enseñarle lo que ya hace la tecnología o lo que hace la inteligencia artificial. Hay que trabajar con ellos lo que no hace. ¿Y qué es lo que no hace? Pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones, ¿ok? Validar, ¿no? La información que estás obteniendo, ¿no? Validar todo eso. Ok. Éticamente, para un docente de aula, usar conocimiento de la inteligencia artificial como parte del proceso de diversificación de los aprendizajes, ¿cuál es su opinión? ¿Ayuda o no? ¿Es posible o no? Claro que sí. De hecho, que tenemos que utilizar ya la inteligencia artificial, pero tenemos que utilizarla con ética, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago para utilizar inteligencia artificial? Yo ya tengo claro cuál es mi tema, tengo claro cuál es el contenido que quiero trabajar, tengo claro de alguna manera de dónde puede estar ese contenido y si no lo busco, lo primero que hago es buscar bibliografía,
¿no? Buscar bibliografía de ese tema si quiero crear algo nuevo, o si no, utilizar la bibliografía que tengo, busco los contenidos más adecuados y trabajo con eso en la inteligencia artificial. Eso que ya he validado, que ya he visto, que existe, ¿no? Por ejemplo, diferentes posturas de un tema, ¿no? Si queremos trabajar actividades socráticas, vamos a ver que no hay respuestas verdaderas, ni respuestas buenas ni malas, pero hay diferentes posturas. Puede utilizar diferentes bibliografías, cada una con su punto de vista y con la postura que ha tomado, y la integro en la inteligencia artificial para hacerle diferentes preguntas y crear, por ejemplo, alguna actividad para realizar debates, ¿no? Entonces, va a depender de nosotros, cómo utilizar la inteligencia artificial. Y ahí interviene esa tercera dimensión, ¿no? La ética, ¿no? Voy a diseñar mis clases y no voy a decir nada, que simplemente le digo a la inteligencia artificial, tengo este tema, estructúramelo en 4 partes, dime los temas para cada parte y diseñame las actividades y lo voy a asumir como que yo lo he hecho solo. No, tengo que buscar bibliografía, tengo que saber qué metodologías de aprendizaje utilizar, metodología de aprendizaje basado en retos, en problemas, gamificación, aprendizaje invertido, aprendizaje colaborativo, aprendizaje en equipos, ¿no? Eh, y siempre, 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 bueno, lo que yo hago es utilizo bibliografía confiable, ¿no? Siempre estoy revisando en todo sitio bibliografía y eso, incluso me puedo bajar un artículo y eso lo subo al ChatGPT y empiezo a hacerles preguntas y empiezo a validar algunas cosas, ¿no? Nos va a ayudar. Lo que les mostré, un dato curioso, ¿no? Que de ChatGPT nos tomaría 14.400 años almacenar toda la información que tiene ChatGPT. No lo vamos a hacer nunca. Hoy en día existe infinidad de artículos, de información, que nunca lo vamos a acabar de un solo tema. Tenemos que saber seleccionar lo que nos interesa, lo que se adapta mejor a nuestro perfil, a lo que queremos enseñar, y trabajar con eso. Aprenderlo, entenderlo, aplicarlo, validarlo, y luego trabajar con inteligencia artificial. Nos va a servir también para ser muy creativos. Luego, otra pregunta. Éticamente, para un docente de aula, usar conocimientos como parte del proceso. Es la misma pregunta. Sí, es la misma pregunta. Mi opinión es que sí podemos usarlo como parte del proceso, ¿no? Pero teniendo el cuidado del caso, ¿no? No haciéndole caso solo a la inteligencia artificial. Si tienen alguna otra pregunta, ya estamos sobre la hora, pero bienvenido. Yo les respondo. Muchísimas gracias. Qué buenas respuestas. Interesante, agradecida, satisfacción, gracias, satisfecha, contento. Amor, muy bien, eso faltó mencionar. El amor es súper importante, ¿no? Que nuestros hijos crezcan en un ambiente donde se sienta amor, que es parte también, es importante, ¿no? Alegría, fortalecida, contenta, igualdad, desafío, mejorar nuestro trabajo, que sea especialmente en ser satisfacción. Muy bien. Me alegro. Entonces, esta charla básicamente está enfocada en ayudarlos a qué? A reflexionar y a plantearse retos para lo que viene. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarme en esta hora y media, hora y 40, ¿no? Gracias por la invitación, espero haber cumplido las expectativas y nada, aquí estoy para lo que necesiten, ¿no? Me dedico a esto, al tema de integrar tecnologías en la educación con la intención de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De mejorar la calidad educativa. Me he involucrado en esto una persona que yo estimo y admiro bastante, me invitó hace muchos años, en el 2007, a empezar esto y desde ahí no he parado, ¿no? Y estoy en esto. Si ven mis redes sociales, si buscan mi LinkedIn, estoy en esto hace mucho tiempo y estoy compartiendo lo que voy investigando, lo que voy aplicando en donde puedo, ¿no? Invitando al debate y a la reflexión. Gracias, gracias a todos y cedo el pase a quien corresponda. Muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes. Apago mi Muchas micrófono. gracias, Lorenzo. Muy amable por todo lo compartido. Y muchas gracias a todos por participar en este webinar, Impacto de la Inteligencia Artificial en la Formación Humana. Estamos muy seguros de que toda la información brindada nos servirá en nuestra tarea educativa. Les informamos además que este 12, 13 y 14 de agosto se llevará a cabo el 10º Congreso Internacional de Educadores Competentes, Retos y Desafíos en la Posmodernidad, en el que participarán ponentes de gran trayectoria en el campo educativo. Además, el próximo martes tenemos otro webinar y vamos a ir publicando para que ustedes puedan participar.
Así también en la ONDE que estamos desarrollando y diseñando una serie de cursos virtuales y entre una de ellas está justamente el de la inteligencia artificial, donde probablemente Lorenzo también será parte de nuestros docentes que nos acompañarán. Bien, muchas gracias nuevamente Lorenzo, gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación y felicidades a todos, gracias y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, Alex, gracias a todos. Hasta luego, un abrazo, cuídense mucho. Ya nos Gracias veremos. Lorenzo. En el camino de la educación siempre me cruzo con varios, así que por ahí nos veremos. Chao, cuídense. Gracias, muy amable, bendiciones. Igualmente, bendiciones, gracias.